¿Qué tal, amigos? ¿Se tapó en la Volta Ciclista a Cataluña? Bueno, ya lo intuíamos que iba a ser una etapa por todo lo alto porque, a ver, no es normal que a finales de marzo todavía se dispute una etapa con 4.000 metros de desnivel, 150 kilómetros y tres puertacos finales verdaderamente relevantes para decidir una carrera. Pero cuando venga así, bienvenida sea, ¿no?, la etapa, porque nos ha dado muchas más alternativas que aquella que ya intuíamos y que se ha cumplido de manera escrupulosa, ¿no? El guión que decía que iba a ganar Tadej Pogačar. No se ganará dinero en las apuestas, ¿verdad?, con Tadej Pogačar ni con Jonas Vingegaard, al menos hasta que llegue el Tour de Francia, que será cuando rivalicen. En la Volta a Cataluña ya había exhibido una superioridad insultante Pogačar en las dos primeras etapas, y siendo los mismos actores y condición parecida y en un recorrido todavía más exigente y duro, no podía haber otra historia que el triunfo en solitario del pequeño príncipe, que ha vuelto a demostrar que está 2 escalones por encima de sus más directos rivales, no digamos ya de otros que no pueden ni siquiera osar a iniciar una aventura. Pensaba yo esto cuando coronado el Col del Pradell, a ver, para los que no habéis tenido la oportunidad de seguir la etapa, en los últimos 70 kilómetros había 3 puertos. El Pradell terrible, se coronaba a 60 kilómetros de meta, un puerto inédito que tenemos muchas ganas de conocer, que tiene 5 kilómetros finales al 11%, 14 con el 7 de media de desnivel. Al final del Pradell se había formado un grupo ya especialmente selecto, ¿no? Estaban 3 hombres del equipo de UAE, Pogačar, Almeida y Soler. Estaban 3 hombres de Movistar, con Enric Mas, con Iván Ramiro Sosa y con Einar Rubio, y estaban con ellos pues los otros actores importantes del combate, ¿no? Bernal, Landa, Harper, Tiberi, Lenny Martínez y Blasov. 12 corredores que, al ritmo que había impuesto Marc Soler, el gregario de Pogačar, habían eliminado a pocos, la verdad, pero algunos de los otros hombres que podían aspirar a conseguir algo, especialmente Sepp Kuss o Kian Uijtdebroeks, la pareja del equipo Visma, que sorprendentemente se ha visto derrotada prácticamente desde el principio, porque Kuss todavía no está tan fino, no le vamos a exigir como Enric Mas y algún otro, ¿no?, que si tienen objetivo Tour de Francia prioritario ya estén en marzo a alto nivel. Alguien dirá, bueno, pues lo tiene Pogačar y lo tiene Vingegaard, ya, pero corren en otra categoría a la hora de la verdad, ¿no? Están muy por encima incluso del bien y del mal, y se pueden permitir incluso estos derroches, porque lo miras bien y dices, bueno, vamos a ver, que dice un viejo refrán que carrera que lleva el galgo en el cuerpo la lleva. ¿Qué necesidad tiene Pogačar de hacer otro ataque a 30 kilómetros de meta? Pues que van sobrados. Pero no se trata de ganar, porque podría ganar igual atacándolo mejor en el último puerto, pero su estrategia es aislar a los demás, imponer un ritmo muy severo y terminar atacando en el momento oportuno, ¿no?, cuando ya no le salgan los tiros desde cualquier esquina. Pero digo que pensaba yo en el Pradell porque decía, bueno, vamos a ver, o sea, aquí hay hombres importantes en la general, a los que no van a dejar mover y que además se van a marcar entre ellos por defender el... Pero aquí están Einar Rubio e Iván Ramiro Sosa, los dos colombianos del equipo Movistar, que podrán atacar, no tirar, porque era absurdo tratar de eliminar a los que ya se habían eliminado y se iban a volver a eliminar luego. Pero si produjo ahí un pequeño parón que iba a permitir la entrada de Kuss y compañía, sin opciones, pero la entrada. Y en todo ese intervalo de tiempo, incluso en los primeros kilómetros de ascenso, especialmente al Alto de San Isidro, pues ahí no se movió absolutamente nadie. ¿Y por qué no se mueven?, piensa uno. Pues porque da la sensación, posiblemente, ¿no?, son suposiciones o elucubraciones que yo hago, de que no tienen ninguna fe, teniendo menos aún a un Marc Soler o a un Almeida cuando entraba por detrás, etcétera. Pogačar no les va a dejar marcharse. Entonces, como hago aquí un esfuerzo y lo termino pagando, así que me quedo, que se marche Pogačar y disputamos los demás las migajas del rico opulento, ¿no?, que diría el pasaje bíblico. Bueno, yo no sé si es esa la razón o no, pero es que no se pueden explicar otras actitudes u otros comportamientos, ¿no? Hizo el trabajo Pogačar que tiene que hacer, hizo la selección que tiene que hacer, y los demás esperaron a ver quién movía ficha. Y bueno, pues al final la movió rápidamente Pogačar. A 3 kilómetros de Coronel Alto de San Isidro, faltaban todavía 33 kilómetros para la línea de meta, arrancó otra vez. El algodón no engaña, era Mikel Landa el que estaba en muy buenas condiciones, trató de seguirlo, lo tuvo ahí Coronel San Isidro en segunda posición, pero después de San Isidro había un terreno antes de empezar la ascensión final al santuario de Queralt, que eran como unos 6 kilómetros desde Berga aproximadamente, un terreno muy pestoso, un terreno muy exigente, ondulado, territorio comanche, como decimos. Y ahí saltó Egan Bernal
con una condición formidable para cazar a Mikel Landa. Mikel Landa también lo esperó, entre los dos podían hacer camino y lo hicieron. Lo agradecía Egan Bernal luego al corredor alavés, pero eran intereses mutuos a fin de cuentas, porque tampoco Mikel Landa solo podía ir demasiado lejos o andar siempre y cuando no podía, y se veía bien claro cazar a Tadej Pogačar, ¿no? Y por detrás hizo lo propio Enric Mas. Esta es la guerra de guerrillas que provocó una etapa bonita, eso es la verdad, una etapa bonita, atractiva, interesante, con alternativas, con la gente defendiendo las posiciones de podium, con Blasov viendo que se le iba, con Bernal, que era noveno en la general, encontrando y buscando el apoyo de Landa para hacer más grande el hueco y poder, por lo tanto, aspirar a ocupar un lugar en el podium, como así ha sido, y con Enric Mas desde atrás arrancando una situación un tanto desesperada, pero claro, al final si te quedas ahí entre corredores parejos, cuando atacas y llegas pero con lo justo, porque llegó con apenas 2 segundos de adelanto sobre Harper y sobre Tiberi y poco más sobre Blasov, sabe a poco, porque la verdad es que Enric Mas estuvo mucho tiempo también, un poco lo de ayer de Van Aert, ¿no? Cerquita de Egan Bernal y de Mikel Landa, pero terminó pagándolo, terminó vaciándose cuando llegó la ascensión final, y el esfuerzo y la enorme condición que mostraban Landa y Bernal no la podía contrarrestar un hombre solo atrás, Enric Mas. Por eso digo que cuando se mueve porque se mueve y cuando no se mueve porque no se mueve. No seré yo el que le reproche hoy a Enric Mas haber hecho un ataque que posiblemente en el último puerto no le hubiera valido. Lo hizo en un terreno difícil, completó 30 kilómetros prácticamente en solitario, que tiene mucho mérito, acostumbrado como se le ve siempre a estar en el grupo para llegar con los mejores, y evidenció una mejora notable, porque tampoco se le había visto al comienzo de la Vuelta a Cataluña en la mejor condición. Bueno, todo eso y la defensa, por un lado, o la aspiración de Bernal de alcanzar el podio, la defensa, por otro lado, de Blasov, el interés del propio Harper, de Lenny Martínez por defender su plaza en el top 5, provocó que viéramos pues 30 kilómetros finales realmente bonitos, ¿no? Bonitos y espectaculares, pero claro, con un tipo que iba por allá adelante, como haciendo otra carrera, que era Tadej Pogačar, que iba a sumar su victoria número 67, la cuarta de la temporada, después de otra exhibición portentosa. Decían los más optimistas, va a atacar en Pradell, el duro puerto fuera de categoría, que estaba a 60 kilómetros por la meta. Hombre, no digo yo que hubiera sido una temeridad, porque es obvio que tiene condiciones para hacer eso y más, ¿no? Y al final le sobró una renta de tiempo también bastante notable, pero lo hizo en San Isidro sin esperar otro momento y demostrando que en efecto, además de la enorme condición y del punto que tiene por encima de los demás, es un corredor ambicioso. Y yo lo vuelvo no a plantear, lo vuelvo a poner en la balanza. Os insisto que no se trata de tomar medida, que a cualquiera le gustará lo que le guste y que es muy bonito ver a estos actores cobrar ese protagonismo extraordinario, pero la etapa de hoy le salvó, dentro de la enorme dureza, el hecho de que por detrás estuvieran 6, 7, 8 corredores rivalizando, ¿verdad?, por alcanzar una posición en el podio. De lo contrario, hubiera sido pues otro monólogo exclusivo a cargo de Tadej Pogačar y por lo tanto la guinda del pastel de una carrera que va a ganar con enorme superioridad sobre todos los demás, pero que es además un capítulo, otro capítulo en lo que estamos viendo en la presente temporada. O sea, etapa de montaña, etapa decisiva, etapa que gana el favorito. Empezó la historia en el Gran Camino con los 3 triunfos de Jonas Vingegaard, siguió, recordad, bueno, o estaba ahí la exhibición de Tadej Pogačar, fue en la clásica de Strade Bianche, volvió en terreno adriático a dar otra exhibición Jonas Vingegaard, viene otra vez a ganar sus 3 etapas, la victoria absoluta Tadej Pogačar, no hay cuento, y todos los días destacados, escapados y en solitario, y en ocasiones con kilómetros, con bastantes kilómetros por delante, ¿no? Que son los dos mejores, lo sabemos sobradamente, pero que están intimidando en exceso a los demás también, y esa es la otra parte un poco negativa, ¿no? Ver que nadie se atreve a lanzar un ataque, que no es aquello de, bueno, a ver si me dejan, que estoy lejos en la general, no. En otra situación, en otras circunstancias es posible que eso ocurriera, pero si han encelado en una guerra, tanto Vingegaard como Pogačar, una guerra psicológica probablemente, más que ambiciosa de a ver quién suma más victorias. Yo creo que tiene ahí un punto también psicológico, ¿no? De intimidar al contrario, de verse con fuerza, de ganar moral e impulso. De otra manera no se explicaría muy bien, pero independientemente de eso, no hablamos de hipótesis, ni de cábalas, ni de suposiciones, hablamos de la realidad. Y la realidad es que una etapa como hoy, cuando tienes ganada la Vuelta, pues en circunstancias normales habrían salido por ahí
aspirantes a conseguir, a intentar conseguir, arrancando muy de lejos, una victoria de etapa. Cuando ves que pese a dominar la carrera es UAE el que pone un ritmo tremendo para aislar a la gente y para que termine atacando a Tadej Pogačar, pues la verdad es que a los demás se les queda cara de, bueno, pues si hay que salir a pelear por la segunda plaza, salimos a pelear por la segunda plaza. Y bueno, pues el espectáculo ha sido muy bonito, ¿eh? Estoy haciendo una consideración casi obligada porque la carrera ha merecido la pena. Y repito, un etapón impropio de estas latitudes, ¿eh? Estamos en marzo todavía y no es normal ver una etapa con un desnivel de 4.000 metros de la enorme dureza y además reducida en tan solo 150 kilómetros, para bien del espectáculo. O sea que por ahí estamos felices y encantados. De eso y de más detalles. Evidentemente la confirmación de un Mikel Landa que está sobrado, a lo mejor porque nadie le pide que gane ya, ¿no? Ahora le aplaudimos porque queda segundo. Antes no le aplaudíamos cuando quedaba segundo, como a Enric Mas. A ver que también nosotros vamos cambiando un poco la percepción de las cosas en base a que damos por hecho que va a ganar Vingegaard, que va a ganar Pogačar o que va a ganar cualquiera de las superestrellas, ¿no? Cuando hablamos de las clásicas. Y claro, empezamos a aplaudir también. Eso no es óbice ni obstat, por supuesto, para reconocer que pocas veces hemos visto ante rivales de mucha enjundia a Mikel con tanta seguridad en sí mismo, con tan buena condición y rematando faena, ¿no? Va a terminar segundo, si no ocurre nada normal mañana, la Vuelta a Cataluña, y lo ha hecho con una regularidad formidable. Y de Egan Bernal, ¿qué voy a decir? Es que Egan Bernal acaba de confirmar todo lo que venía apuntando y que nos había dejado ahí un poquito en el alero de la duda. Posiblemente por aquella caída el primer día de la Vuelta a Cataluña, pero a ver si Bernal sí ha llegado a instalarse entre los mejores, pero es que a fuer de ser nosotros también codiciosos del espectáculo, queremos que dé ese pasito más, a ver si puede estar más cerca de los dos fenómenos. Y hoy ha demostrado una condición bárbara, recuperado de aquel dubitativo comienzo y haciendo un carrerón espectacular. O sea, cómo arrancó, cómo soltó a todo el mundo en aquel terreno pestoso, cómo consiguió llegar hasta Mikel Landa, cómo se entendió con el Alavés para hacer camino y distanciar a Enric Mas, que en teoría y sobre el papel, cuando estaba ese momento de la carrera, era el candidato a alcanzar la posición en el podium. La unión de Bernal y de Landa impidió que Enric Mas entrase por detrás y al final pues tuvo que conformarse con una quinta plaza. Así que lo de Bernal, bueno, habla por sí solo, ¿eh? Aquel tercer puesto en el campeonato nacional con Higuita, que fue y tuvo una actuación formidable. La quinta posición, recordamos, en el campeonato, en el Tour Colombia, la séptima en la París-Niza. Ahora llega al podium, que teóricamente debería mantener mañana. Y sobre todo que lo hace de esta manera, ¿no? Porque puedes terminar tercero en medio de un grupo muy similar, muy parejo, llegando todos los días más o menos, esperando el fallo del contrario, ¿no? Ha llegado de menos a más y haciendo un etapón formidable, una etapa, insisto, de 4.000 metros de desnivel durísima. Así que yo ya soy abiertamente optimista con Egan Bernal. No para pedirle nada en una gran vuelta y menos este año, pero sí para saber que allá donde corra, y su objetivo prioritario es la Vuelta Ciclista a España, que le falta en su palmarés, va a llegar con opciones. Y de aquí a septiembre, imaginaos todavía la carga de confianza que ha asumido, la condición que va y la mejora estratégica que hoy, por ejemplo, ha demostrado atacando en un momento en el que había que atacar, porque luego en el último puerto posiblemente las fuerzas muy parejas, una pendiente no tan exigente, hubiera hecho más complicado. Cuando van 8 o 10 corredores, se revuelve el gallinero, hay que elegir la rueda buena, hay que buscar, y hoy Landa primero siguiendo la estela de Pogačar. Bernal luego, e incluso el propio Enric más tarde, supieron estratégicamente leer la carrera en ese sentido, aunque al final Mas apenas le sacase rédito porque ha tenido que conformarse con la quinta plaza en la clasificación general y la cuarta en la etapa, pero tal y como empezó la Vuelta a Cataluña, la verdad es que su progresión ha sido bastante notable, ¿no? También quería hacer especial mención del italiano Antonio Tiberi, un ciclista que ya venía apuntando grandes cosas, en fin, que tuvo sus altercados, la historia del gato el año pasado, del gobernador allá en San Marino, que se marchó del Trek para venir al Bahrein,
y que en esta Vuelta a Cataluña ha confirmado que es un ciclista de mucho nivel, todavía muy joven. Vamos a darle el crédito que se merece porque está firmando una Vuelta a Cataluña formidable. Yo de lo de Kuss y lo de Brooks no haría mayor lectura. Suena raro, ¿no? Pero un equipo como el Visma, sin un hombre ahí adelante peleando por la clasificación, pero los objetivos están más adelante, ¿no? Y en las grandes vueltas para los corredores de la formación neerlandesa. Bueno, no es definitiva la clasificación general, porque queda mañana la etapa de Montjuïc con los 7 pasos, ¿no? Por el Castillo. Siempre tiene su aquel esa etapa y su peligro también en los descensos, etcétera. Pero recordamos primero cómo quedó la etapa de hoy, con los nombres hablados y los grandes protagonistas, con Bernal y Mikel Landa, que entraron segundo y tercero a 57 segundos de Tadej Pogačar, con Enric Mas a 2.14, con Antonio Tiberi a 2.16, con Almeida siempre de menos a más. Ayudó mucho a enlazar por detrás al grupo a 2.18, con Lenny Martínez a 2.18, con Fortunato, que fue el único que no entró en la selección del Pradel de los 12 corredores, que os acordáis de Fortunato, ¿no? Y con Blasov, luego entraron Rubio y Kusa a 3.52. Digo, Fortunato fue el corredor que en las filas de Leolo Cometa entonces ganó en Son Colán, en el equipo de Contador, la etapa del Giro de Italia. Este año ha fichado por Astana y ahí está el hombre. Pues hoy aprovechó y sacó partido, ¿no? Cuando vimos los 12, la prueba del algodón no engaña. Ya dices, bueno, podrán enlazar por detrás, pero quien se ha quedado en Pradel va a ser muy difícil que luego pueda ser actor importante en el desenlace de la pelea. Bueno, Fortunato no fue un actor importante, pero aguantó entre los mejores y ha conseguido emplazarse en el top 10 de la clasificación general, que son puntos UCI, que también son muy importantes, ¿eh? Esa general que no sé si variará mañana, ya lo veremos, pero no es muy probable, salvo determinados puestos que están distanciados en muy pocos segundos. Ahí tenemos a Landa 3.31, será segundo, Bernal será tercero a 4.53 y nada grave ocurre, pero fijaos, cuarto Blasov a 5.46. Quinto Mas a 5 segundos, a 5 segundos Harper, a 6 segundos Lenny Martínez. 4 hombres peleando ahí desde el cuarto hasta el séptimo lugar. Luego ya Antonio Tiberi y Almeida también a 6.23 y Fortunato a 7.17 con Eilner Rubio, que es decimocuarto a 8.20. No ha estado tampoco todo lo bien que cabía esperar Eilner Rubio, pero en fin, paso a paso, que también su preparación y objetivo de cara a Italia está ahí marcado, y hoy al menos tanto él como Iván Ramiro Sosa en las durísimas rampas del Pradel se estuvieron al lado de Enric Mas en esta formidable etapa de la que pasamos página, ¿no? Pasamos página, bueno, hubo otros protagonistas, Nairo Quintana, etcétera, que han estado muy lejos de la condición que cabía esperar desde el principio de la vuelta y poco se podía esperar al final, ¿no? Demos tiempo al tiempo a todos, ¿no? No, hablar también de... Ah, bueno, que se me olvidaba. De alguna manera también hoy el Visma ha conseguido paliar esa derrota, abultada derrota que ha sufrido en la Vuelta a Cataluña con la victoria de Boumans en la semana Coppi-Bartali, una carrera de menor nivel, una 2.2, pero un triunfo más en la pelea que mantienen siempre con UAE, sobre todo por liderar la clasificación de escuadras. Mañana habrá otra bonita pelea en la Gante-Bebelgen. No se nos olvide. Tenemos otra superclásica, está con 500 puntos, más todavía que el Gran Premio de Harelbeke disputado en el día de ayer, solo que en esta ocasión no va a estar Van Aert. Van Aert estará el próximo domingo frente a Van der Poel otra vez en el Tour de Flandes, volverán a rivalizar en esa duelo memorable que mantienen desde hace tantos años, de momento favorable al neerlandés, que mañana vuelve a ser favorito. Lo que pasa es que, bueno, es una carrera que tiene determinados condicionantes. El año pasado, por ejemplo, Wout van Aert le dejó ganar a Christophe Laporte. El año anterior fue Biniam Girmay, el eritreo, el que consiguió la victoria. El año anterior la ganó Van Aert. Bueno, es una carrera en la que pueden llegar algunos de los hombres rápidos, pero de los potentes, no los puros y elementales velocistas. Corredores muy poderosos como Jasper Philipsen, que puede ser el primero de los favoritos. Corredores como Mads Pedersen, corredores como Lafcoig, corredores como Arnaud Delis. Vamos a ver, porque se trata de una carrera complicada, son 250 kilómetros, salimos de Ypres, bastante lejos de Gante, por cierto, pero bueno, ya no se va a perder el nombre de esta célebre carrera de Flandes, ¿no? Y 250 kilómetros son muchos kilómetros, si hay terrenos exigentes, si hay colina y hay, en fin, paso por el Kemmelberg hasta en 3 ocasiones, aunque es verdad que la última está a 40 kilómetros de línea de meta, pero, a ver, el escenario nos vuelve a poner a Van der Poel
como protagonista. ¿De qué va a depender? De que se vea en un grupo cabecero con opción de victoria, en cuyo caso es el favorito número 1. Se va a ver con opción de victorias en ese grupo cabecero. Hay gente como Pedersen, hay gente como Lampaert, o como Asgreen, o como Mohoric, o como Kuhn, o como Narváez, o como Trentin, o como, en fin, todos los clasicómanos que hemos visto el otro día en el Gran Premio de Harelbeke. Y no aparece ningún sprinter. De lo contrario, no tenemos ni la menor duda que la historia que ocurrió el año pasado cuando Van Aert, digamos, le cedió la victoria a Christophe Laporte, que está ausente en estas carreras, se pueda repetir otra vez con Van der Poel sobre Philipsen. A fin de cuentas ya lo vimos, ¿no? En la Milán-San Remo, cómo la bruta bestia se ponía al servicio del velocista belga para que éste lograra la victoria en la gran clásica de primavera. Podría repetirse mañana ese escenario. Movistar va a estar con Gaviria, no estará Lazcano, por ahí aparece también Molano, por ahí aparece Alvarito Hodge, en fin, por hablar de gente rápida en el caso de que hubiera un grupo numeroso, que antaño ocurría con alguna frecuencia, pero que con el ciclismo actual cada vez es menos predecible, ¿no? Y menos imaginable u opinable que vaya a ser así. Será una gran carrera y las podremos vivir. Atención al horario, ¿eh? Mañana desde las 12:30... es la última etapa, suele ser siempre matinal, en Montjuïc de la Volta a Cataluña, donde Pogačar firmará una nueva victoria. Inmediatamente después, a las 2:20 aproximadamente, en las aplicaciones, en la app de Eurosport, y poco después, cuando termine la Volta a Cataluña, a través de la señal televisiva, todo el desenlace de esa formidable Gante-Wevelgem. Seguimos sin parar, hemos estado la primavera a tope, y de eso se trata, de disfrutarla.